Hoy quiero hablarles de lo que puede suceder con las cadenas de bloques, el sistema cuántico y el sistema viejo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a quedar? Vamos entonces con este análisis. Quiero llevarte tu atención al panorama actual. El universo fiat actual nos tiene a todos con flujo de efectivo corto o con tantas deudas que por más que tú trabajes, todo se te va en pagarlas. Y lo interesante de esto es que no ves el día y la hora para que esto termine. Con un mundo con mucha inflación, las ventas bajas, tu flujo de efectivo se agota y por lo tanto te empiezas a desesperar. Ese es el cuadro que la mayoría de los seres humanos viven al día de hoy. Ojalá esto fuera algo pasajero, pero siempre ha sido así. A unos pocos les va muy bien, pero la mayoría está pasando necesidades de flujo de efectivo. La ley Gesara y Nesara lo que persigue es la liberación de todas las deudas, que todo esté revaluado en lo referente al universo del fiat, y de esta manera que todo esté en armonía perfecta y que la pobreza sea erradicada del planeta Tierra, que el sufrimiento por buscar el dinero salga de la mente y de los corazones de toda la humanidad, que los actos para hacer las cosas no lleven un motivo financiero, sino que tú lo hagas de forma altruista y porque lo quieres hacer, no porque vas a recibir una recompensa económica. Al día de hoy el patrón es ese: hago este servicio y esto otro porque me van a recompensar económicamente. Si no me dan esa recompensa, yo no ofrezco ni hago mis servicios. Entonces el interés oculto allí no es por servir y ayudar a tu prójimo, sino todo lo contrario. Es porque el dinero es tu amigo y tu prójimo en realidad. Entonces lo que se quiere es cambiar radicalmente este concepto. Es algo un poco difícil, pero si todos tenemos suficiente flujo de efectivo, en teoría, no nos debería importar, en cierta forma, esperar un dinero a cambio para hacer algo porque ya tú lo tienes. Entonces me captan la idea de qué es lo que persigue esta edad dorada. Es que saquemos de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestros corazones, ese afán por buscar el vil papel. Y de esta forma, como sociedad planetaria, pudiéramos empezar entonces a entender pero a grosso modo, lo que vendría siendo una sociedad holográfica. Las sociedades holográficas no utilizan dinero para operar en un planeta. Este tipo de idea o de conceptos es un poco complicado para nosotros porque estamos acostumbrados y nos han enseñado desde chiquito que todo se hace con el dinero. Y si no tienes dinero, pues no eres nadie, no vales nada. Entonces, como sociedad nos espera pues un largo aprendizaje y esperemos que cuando todo esto comience a darse y recibas esa bendición que les va a llegar primero a uno y después a otros. Y pongo el ejemplo de las palomitas de maíz. Cuando tú las colocas en un recipiente, le pones un poco de aceite o mantequilla y le subes la temperatura con la candela, no todas las palomitas se abren al mismo tiempo. Quiere decir que no todos vamos a recibir al mismo tiempo ese beneficio. Unos primeros, otros después. Y resulta que si buscas dentro de las palomitas, te vas a dar cuenta que muchas de estas cotufas, como le llaman en otros lugares, o millo, no se abrieron. Nunca se convirtieron en cotufas, palomitas de maíz, popcorn en otros países, porque no era su tiempo y no estaban preparados. Algo así más o menos va a suceder cuando entre esta redención para todos los seres humanos,
y cada persona va a recibir en la medida en que esté dispuesto a servir a los demás. Eventualmente todos vamos a tener este beneficio, porque la idea de la Edad Dorada es que todos ya hayamos resuelto la parte económica y que ese asunto de la pobreza y la falta de flujo efectivo se termine para siempre. De esta manera, con tanto dinero podrás colocar el negocio que siempre has anhelado, o dedicarte a lo que tú siempre has soñado, o estudiar, o irte de vacaciones, o comprarte la casa de tus sueños, o comprarte el automóvil que más te plazca. Cuando esto suceda, los corazones de los seres humanos van a empezar a brillar de forma natural. Y toda la opresión, la angustia, el sentimiento de escasez se irá disolviendo en este planeta y Gaia brillará como la santa estrella de la libertad. Con esta explicación espero que me entiendan hacia dónde quiero ir. Blockchain es un desarrollo humano y su desarrollo nació para escapar del yugo financiero, crear criptomonedas libres del sistema financiero actual. Pero lamentablemente blockchain, para poder vivir, requiere del dinero fiat. Nada sirve tener un montón de criptomonedas si tú no las puedes utilizar para comprar productos y servicios con los comercios. Entonces blockchain trató de llenar esa necesidad, pero los tentáculos del sistema fiat son tan fuertes que ha retrasado que las criptomonedas sean un medio de pago a nivel mundial. Entonces hay que buscar el fiat, no queda de otra, porque el fiat lo controla todo en este preciso momento. Pero eso va a cambiar eventualmente cuando el QFS entre y comience a gestionar sus funciones financieras. Entonces el sistema SWIFT lentamente irá desapareciendo y será olvidado. Y blockchain seguirá operando, porque blockchain no solamente son criptomonedas, blockchain son contratos inteligentes, blockchain son finanzas descentralizadas, blockchain es todo el desarrollo web 3, protocolos de seguridad, libro mayor contable. Blockchain son muchas cosas. Por lo tanto, tienes que estar tranquilo porque blockchain no va a desaparecer. Todo lo que conocemos como aplicativos en celulares, páginas web, todo eventualmente se va a montar sobre blockchain. Blockchain es seguro, es confiable. Entonces, el sistema financiero cuántico va a estar en la parte superior porque va a tener todo lo que es la parte del orden económico. Blockchain estará entonces conectado con ciertos proyectos de criptografía que van a permitir la conexión del sistema cuántico con blockchain. Y en la última conexión estará el sistema SWIFT, que eventualmente se irá disolviendo hasta que desaparezca. El dinero papel lamentablemente va a dejar de existir. Y todo va a operar con el sistema financiero cuántico. No te dejes engañar, la computadora Odin, que utiliza esta tecnología cuántica, nos conoce perfectamente bien a todos. Solo nos toca esperar. En cualquier momento te puede llegar una notificación, solo tienes que estar alerta. Y muy importante, empieza a hacer ejercicio, porque cuando te llegue esta gran bendición, es vital que estés en buenas condiciones y lo tomes con calma. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa.